Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos continuando nuestra serie que arrancamos hace 6 semanas atrás. Venimos hablando de generaciones. En una ocasión Dios se presentó a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él se presentó como el Dios que impacta la vida de generaciones. Y cuando Él quería impactar a la humanidad, Él escogió hacer un pacto con un hombre llamado Abraham, pero le dijo: este pacto va a continuar, va a ser perpetuo a través de tus generaciones. Y se reveló a Isaac y se reveló a Jacob. Y pasaron los años y Dios se siguió revelando. Y cuando Él se presenta con Moisés para sacar a un pueblo que Él amaba, un pueblo que llevaban sobre de ellos una promesa, dice la Escritura que entonces Dios se presenta con Moisés y le recuerda: yo soy un Dios generacional. Y algo que tú y yo tenemos que entender es de que Dios, lo que Él hace en tu vida, Él quiere impactarte a ti, Él quiere transformarte a ti, Él quiere sanarte, restaurarte por este propósito, de que Dios está buscando impactar a tus futuras generaciones. Y sabes tú que una de las cosas que ocurrió con Dios y el pueblo de Israel es de que le tomó a Dios unas semanas para poder sacar a Israel de Egipto, mas le tomó a Dios más de 40 años sacar Egipto de Israel, los efectos de Egipto, la influencia espiritual de Egipto sobre los israelitas. Dios estuvo batalla y batalla con ellos, y dice la Escritura que hubo una generación que ahora sí que molestó a Dios tanto que les dijo: ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida, porque temieron, porque dudaron. De hecho, dice la Escritura que cuando esto ocurrió, que esa generación que Dios los había llevado a la ribera para poder cruzar, su reacción de ellos fue una de inseguridad, de temor, a pesar de todo lo que Dios había mostrado. Y yo quiero que entiendas algo acerca de Dios, amigo, que una de las cosas que tienes que entender de Dios es de que Dios no está dispuesto a promover tus inseguridades. Dios no está dispuesto a promover tus temores. Él no está dispuesto a promover tu incredulidad. Si algo Dios espera de ti y de mí, es que seamos personas que, viendo quién es Dios, que habiendo vivido lo que Dios hace, seamos personas que caminamos por fe en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Dice la Escritura que Josué y Caleb, a diferencia de los 10 espías, respondieron diferente. Caleb, dice la Escritura en Números capítulo 13, que dijo: subamos pues luego, pues más podremos nosotros que ellos. Luego dice la Escritura en el capítulo 14, Números 14, versículo 10, dice: sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo, y dice: y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo me despreciará? Dios toma como un acto de desprecio cuando tú y yo fallamos en creerle. Dije, Dios toma como un acto de desprecio cuando tú y yo fallamos en creerle a Dios. Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Qué importante entender cuál es la expectativa de Dios contigo y conmigo. Dios a ti y a mí nos ha rescatado del pecado. Dios a ti y a mí nos ha rescatado de un pasado. Sin embargo, cuando estamos en Cristo, alguien diga conmigo: estoy en Cristo. Ahora que estamos en Cristo, Dios tiene una expectativa sobre tu persona y mi persona, que le creamos a Él y que seamos fieles a Dios para creerle por todo aquello que Él ha prometido a favor de nuestras vidas. Una de las cosas que tenemos que entender es que hay personas que nunca cambiarán su forma de vivir hasta que no cambie el espíritu que tienen dentro. Y una de las cosas que nosotros encontramos es cómo Dios identifica ese espíritu, y Dios nos habla, por ejemplo, en 1 Timoteo o 2 Timoteo capítulo 1, dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Entonces entendemos que hay cierta influencia espiritual que opera en hombres y mujeres. Y una de las cosas interesantes es de que Pablo le escribe esto a Timoteo, pero Timoteo era un Cristo creyente. En otras palabras, él no le estaba escribiendo esto al mundo, él no le estaba escribiendo esto a gente perdida, le estaba escribiendo a gente dentro. Y es interesante porque una de las cosas que entendemos entonces es de que como Cristo creyente, escúchame, como Cristo creyente, tú puedes tener a Cristo en tu corazón, pero ser influenciado en tu forma de vivir por espíritus de engaño o de seducción.
Y nota lo que la Escritura nos habla acerca de diferentes espíritus. Dice la Escritura, lo que vimos ahorita, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Dios no nos ha dado espíritu de temor. El primer espíritu que el enemigo buscará, a través del cual el enemigo buscará influir o influenciar en la vida de Cristo creyentes, es el espíritu de temor. Muchas personas piensan, no tiene nada de malo ser una persona temerosa porque soy una persona precavida. Te equivocas, amigo. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Una cosa es ser una persona que eres cabal, una persona, dice la Escritura, que el abusado ve el mal y huye. El inteligente, la persona no tonta, ve el mal y le saca la vuelta. Entonces tienes que entender, no es por temor, es porque estás viviendo con sabiduría. Una persona dijo esto: el miedo emerge cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Y tú y yo tenemos que entender que nosotros dependemos de Dios. Dilo conmigo: yo dependo de Dios. Hay un segundo espíritu, la Biblia lo habla. Dice que en Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice. Un espíritu que los esclavice al miedo. Y yo he encontrado que está el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud. Watchman Nee dijo esto: nuestra antigua historia termina con la cruz, nuestra nueva historia comienza con la resurrección. Y hay una vida que Dios quiere darte, que empieza cuando nosotros nos volvemos conscientes del efecto transformador de la cruz. Pero quiero que escuches algo, amigo. Hay personas, y esto fue algo que el Espíritu Santo instó, me tuvo en la madrugada pensando y meditando mucho en esto, de que hay personas que el día de hoy viven esclavizados a límites, viven esclavizados a ideas, ideologías, porque viven esclavizados en sus corazones a lo que alguien más haga por ellos o lo que alguien más les dé. Yo me encuentro el día de hoy que hay personas que viven en la esclavitud porque viven codependientes del gobierno. Sabes que una de las cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno ofrece muchas cosas cuando las necesitas. Pero hay personas que han hecho de algo temporal algo permanente en sus vidas. Y viven permanentemente codependiente, permanentemente. Entonces siempre están buscando que las gentes que vayan a continuar algo que ha sido algo que esclaviza tu vida y limita tu vida, se vuelva algo permanente sobre tu vida. Entonces quieren apoyar aquello que dé esa o que fomente esa esclavitud en la vida de hombres, mujeres, jóvenes, niños. Dice la Escritura que Dios no te dio espíritu de temor para ser otra vez un esclavo. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Tú y yo tenemos que entender, Dios te ha llamado a vivir como un hombre, una mujer libre, una persona que sale adelante, una persona que sin importar cuáles sean las condiciones, como tú empiezas, tú en cuanto puedes te liberas. Recuerdo hace años atrás, mi familia atravesó un tiempo de dificultad. Mi padre cayó enfermo y él era la fuente de todo lo que teníamos en nuestra casa. Yo estaba preadolescente, mis hermanos todos pequeños, y fue un tiempo donde necesitamos del apoyo del gobierno, pero en cuanto mi papá se levantó, eso se acabó. Y no fue que se acabó que el gobierno no estuviera dispuesto a darlo, es que nosotros dejamos de tomarlo. ¿Por qué? Porque eso era una ayuda. Cuidado cuando algo que es de ayuda se vuelve el bastón del cual dependes el resto de tu vida. Hay personas que han fallado en vivir los sueños por vivir con los bastones que el mundo y el enemigo se encarga imponer sobre tu vida para que nunca seas la persona, nunca vivas el llamado, nunca vivas tu potencial que Dios te ha dado. Sé libre de la esclavitud. Sé la clase de persona que te levantas por encima de las circunstancias. El tercer espíritu es el espíritu de engaño. El espíritu de engaño. Dice 1 de Juan 4:6, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. El espíritu de engaño no quiere escuchar. Dije, el espíritu de engaño está enamorado de su propia opinión. Pero el espíritu de verdad opera diferente. Dije, el espíritu de verdad opera diferente. ¿Qué hace el espíritu de verdad? Te permite ver dónde estás viviendo engañado. Y te da la capacidad de tomar decisiones determinantes. Y decir, no viviré un día más de mi vida en ningún engaño. Decláralo conmigo, no viviré
ni un solo día de mi vida en autoengaño. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que hay otro espíritu, y es el espíritu de conquista. Es algo diferente. Dice la escritura que en cambio a mi siervo Caleb, en el mismo Números 14, versículo 24, Dios les da una sentencia de que toda esa gente que reconoció la tierra y toda esa gente que en lugar de creerle a Dios, le creyeron a la negatividad, creyeron el pesimismo, creyeron el reporte negativo, en lugar de creerle a Dios, dice la escritura que Dios los sentenció a una muerte en el desierto. Les dijo: ninguno de ustedes ni sus hijos, todos los mayores de 20 años, ninguno entrará en la tierra prometida. Pero luego dijo ¿quién? Él dijo quién sí entrará en la tierra prometida. Números 14, 24 dice: en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la va a heredar. Quiero que entiendas que hay un espíritu que conquista, hay un espíritu que hereda las promesas, y ese espíritu es el espíritu que Dios ha depositado dentro de ti para que te levantes a romper las cadenas de limitaciones y te levantes a vivir los sueños, los planes y los propósitos del Padre sobre tu vida. Sabes, una de las cosas que el Espíritu de Dios hace en nosotros es que nos da la capacidad de discernir, de saber la diferencia no solamente del bien y el mal, sino alguien lo puso, Charles Spurgeon lo puso de esta manera, dijo: el discernimiento no consiste en saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, consiste en saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. Lo casi correcto. Dios no te ha llamado a vivir casi correcto, Él te ha llamado a vivir en la verdad, porque hay algo acerca de la verdad de Dios a favor de tu vida que trae libertad a tu vida. Dice la escritura que hubo otro espíritu en Caleb y Josué. Hubo otro espíritu en ellos, que ellos fueron los únicos que se levantaron a decir: más podremos nosotros que ellos. Más podremos, dice la escritura otra vez, 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. La Nueva Traducción Viviente dice esto: no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y autodisciplina. Entonces yo entiendo esto. La Biblia nos enseña que hay algo acerca del Espíritu de Dios que despierta algo en nosotros. Dice la escritura en Gálatas 4:4, dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dice: y Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Alguien diga conmigo: yo soy adoptado por Dios. Y hay algo acerca del espíritu de adopción. El espíritu de adopción no niega el pasado que hemos vivido. Sin embargo, vive consciente de que a pesar del pasado, Dios me ha adoptado a su familia y soy un hijo de Dios. Alguien diga conmigo: he sido adoptado a la familia de Dios y yo soy, decláralo conmigo, yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Me encantó algo que dijo Brennan Manning. Dijo esto: defínete radicalmente a ti mismo como alguien amado por Dios. Defínete, otra vez, defínete radicalmente a ti mismo como alguien amado por Dios. Esa es tu verdadera identidad. Cualquier otra identidad es una ilusión. Cualquier otra identidad es una ilusión. Escucha, tú llevas una identidad, la identidad de hijo. Tú eres un hijo de Dios. Y eso no es que mi pasado, escucha, a pesar de lo que tú hayas sido, fuiste adoptado a la familia de Dios y eres un hijo, heredero, coheredero junto con Cristo. Eres un hijo de Dios. Alguien diga conmigo: mi identidad ha sido restaurada y yo soy lo que soy porque Dios dice que yo he sido adoptado. Tengo el espíritu de adopción. Vivo más consciente de quien soy en Jesús de lo que fui antes de Dios. Vivo más consciente de quien soy en Jesús de quien fui antes de Dios. Número 2, la segunda cosa que la Escritura nos enseña, nos habla del espíritu de poder. Dice: mas te ha dado espíritu de poder. Alguien diga conmigo: sí se puede. ¿Sí se puede qué? Sí se puede todo lo que Dios pone en tu corazón. Sí se puede cada sueño. Si se puede cada meta, si se puede cada palabra, cada instrucción que Dios te dé. Dije: sí se puede. Alguien diga conmigo: yo puedo llevar a cabo todo
lo que Dios pone en mi mente, todo lo que Dios pone en mi corazón, todo lo que Él me guía, a todo donde Él me envía, sí se puede. Me encanta lo que dice la Escritura en Efesios 3:16. Pido en oración que de sus gloriosas y inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Alguien diga conmigo: soy fortalecido en mi ser interior. Puedo porque soy fortalecido. Dilo conmigo una vez más: yo puedo porque soy fortalecido por el Espíritu de Dios. Yo puedo, una vez más, porque soy, decláralo conmigo: yo puedo porque soy fortalecido por el Espíritu de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a Dios a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas que la fe los mueve a hacer. Que Él les dé el poder para hacer todas las cosas buenas que la fe los mueva a hacer. Hay personas en este lugar que la fe te está moviendo a hacer algunas cosas. Dije, la fe te está moviendo a salir de la zona de confort y movilizarte hacia la dirección de tus sueños, hacia la dirección del plan de Dios, el propósito de Dios sobre tu vida. Dije, hay personas que están en este lugar, que me estás escuchando el día de hoy, que Dios está movilizando tu interior para que te levantes a todo lo que el Padre predestinó para que tú andes en ello. Los planes, los propósitos de Dios sobre tu vida, Él te está movilizando a ti para que te levantes y vivas una vida llena de su presencia, llena de su palabra y llena de su propósito. Dice la Escritura que Dios no te ha dado un espíritu de temor, pero te ha dado un espíritu de poder. Te ha dado espíritu de amor. Espíritu de amor. ¿Por qué espíritu de amor? Porque se requiere entender que una de las razones principales por la llenura del Espíritu Santo dentro de ti es para que tú puedas fluir en un amor sobrenatural. ¿Por qué? Porque hay gentes que son difíciles a amar. Hay gentes que, como les he dicho, nacieron con el don de saca de onda. El otro día uno de mis discípulos traía una camisa que decía don de saca de onda. Y hay personas que no son fáciles. ¿Sabes lo que hace la diferencia entre un matrimonio que truena y un matrimonio que permanece? El amor. Lo que hace la diferencia entre un padre que descarta a sus hijos y un padre que vigila y cuida de ellos es el amor. La diferencia entre una persona que puede ver una persona en necesidad y no hacer nada por ello y ser la clase de persona que ve la necesidad y le cree a Dios para suplirla es esto: amor. Amor es lo que marca la diferencia para movilizarnos a compartir de nuestra fe a otras personas que no lo conocen. Dije, es amor. Hay algo acerca del amor. Hay algo acerca del amor. Me encanta lo que dice 2 Corintios 6:6. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Nuestro amor sincero. Alguien diga conmigo: el amor. Hay algo acerca del amor. Francis Chan dijo lo siguiente: Él mide nuestras vidas por cómo amamos. Él mide nuestras vidas por cómo amamos. Hay algo acerca del amor que transforma vidas. Hay algo acerca del amor que mueve corazones. Hay algo acerca del amor que solo el amor puede hacerte moverte de un lugar, desplazarte a otro para estar con personas. Ha habido veces que yo he viajado 15 horas para estar a 1 hora en un hospital acompañando a una persona, a una familia. Ha habido veces que me he desplazado a otro país nada más para apoyar a una persona que yo sé que está viviendo un trago amargo, una situación difícil, y acompañarles. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso que pueda impactar un corazón, una vida, como lo es el amor. El amor. Hay un cuarto efecto que dice la Escritura. Dice que Dios no te dio un espíritu de temor, pero sí te dio espíritu de poder, sí te dio espíritu de amor y sí te dio dominio propio. Esa palabra dominio propio en otra versión lo llama autodisciplina. Autodisciplina. ¿Por qué? Porque las razones por las cuales personas se levantan a conquistar sus sueños, mientras que otros prefieren vivir codependientes y esclavizados a un sistema de gobierno o a un sistema de codependencia, es esto: la autodisciplina. La autodisciplina para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguirte levantando, para que no importa cuántas veces tú caigas, cuántas veces falles en el intento, te sigues levantando, te sigues. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente desarrollaste la disciplina de que jamás te rindes.
Dije, jamás te rindes, jamás te quedas sentado, jamás te quedas en la plancha, jamás te quedas en el piso. Te levantas, te sacudes y sigues avanzando. Y si vuelves te levantas, te sacudes y sigues avanzando. Y si vuelves a fallar, te vuelves a levantar y te vuelves a sacudir y sigues avanzando. Hay algo acerca de personas disciplinadas. Hay algo acerca de personas que entienden que hay un precio que pagar y están dispuestos a pagarlo, y porque son personas que han determinado ser no fácilmente detenidas. Hay algo acerca de personas que las circunstancias saben que no pueden contigo, que los problemas saben que no pueden contigo, que las crisis saben que no pueden contigo. ¿Por qué? Porque te la creíste. Te creíste lo que Dios habla acerca de ti. Estuviste dispuesto a pararte a la hora que tenías que pararte para crear algo que cambiaría tu vida, para crear algo que cambiaría el futuro de tu familia. Hay algo acerca de personas que están dispuestas a pagar el precio y lo hacen con disciplina, un día tras otro, un día tras otro. 1 Pedro 5, versículo 8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nota lo que está diciendo. La diferencia entre una presa fácil al enemigo y una persona con la que el enemigo no puede es la autodisciplina. Dije, la autodisciplina. Luego continúa diciendo: resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Manteniéndose firmes. Dallas Willard dijo lo siguiente: la verdadera libertad que tenemos como seres humanos es el poder de elegir en qué permitiremos o exigiremos que nuestra mente se detenga a pensar. En otras palabras, hay algo acerca de la autodisciplina, que yo no le permito a mi mente pensar lo que quiere. Yo no le permito a mi cuerpo hacer lo que quiere. Yo no le permito a mi mente, a mis ojos ver lo que quiere. No le permito a mi boca hablar lo que quiere. No le permito a mis oídos escuchar lo que quiere. Yo no permito que gente haga lo que quieran conmigo. Yo no permito que gente haga lo que quieran con mis hijos, ni que gente haga lo que quieran con mi familia. Soy la clase de persona que, por la autodisciplina, porque Dios me dio el espíritu de buscar controlar las cosas que tienen que ser controladas, para poder vivir con el espíritu de victoria. Hay personas que Dios está levantando en este tiempo a conquistar cosas inconquistables, vivir cosas que ninguna fuerza humana podía darles, simple y sencillamente porque hay otro espíritu en ellos. Fue lo que Dios vio en Caleb y que enamoró el corazón de Dios, de que Caleb tenía ese espíritu. Él dijo: subamos luego, vamos ahora. Si Dios se agrade de nosotros, Él nos entregará esta tierra. Ellos sabían que Dios podía hacerlo. Ellos sabían que Dios podía dárselo y ellos se atrevieron a creerle. Yo le pido a Dios que el día de hoy Él despierte tu espíritu y tu corazón a creerle al Señor por aquello que es un sueño en tu corazón, una palabra viva de Dios a tu vida. Si Dios es contigo, nada podrá detenerte. Voy a pedir que ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile con todo tu corazón: Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que insta mi corazón a ser movido en dirección a tus planes, en dirección a tu propósito. Dile conmigo: Padre, perdona las veces que tú has movido mi corazón a hacer algo y me ha achicado. El día de hoy determino con todo mi corazón, Señor, creerte a ti, confiar en ti, depender de ti. Perdona las veces, Señor, que tú me estabas dirigiendo, pero el temor o la inseguridad influyó en mi acción. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir la totalidad de tu plan. Ayúdame a vivir la totalidad de tu propósito. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, o si nunca has invitado a Jesús a ser Señor de tu vida, el día de hoy, ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que nada más con todo tu corazón haz esta oración y dile: Padre, reconozco que he pecado, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones, te pido que borres mi rebelión, que perdones mis pecados. Señor Jesús, ven a mi vida y a partir de hoy sé tú el Señor de mi vida. Lléname con tu espíritu.
Yo quiero tu Espíritu, Señor, dentro de mí. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por perdonarme. Y gracias, Padre, por vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, si este mensaje fue de bendición para ti, yo quiero invitarte a que hagas dos cosas. Número uno, que lo compartas. Comparte este tema en tus redes sociales. Invita a personas a escuchar este tema. Si no lo has hecho, puedes bajar el app de La Roca CCA, y vas a encontrar los otros temas de esta serie. Y también quiero invitarte a que siembres en lo que estamos haciendo en La Roca Online. Que seas parte de un mover de Dios a través de las naciones. Gracias por conectar con nosotros. Les amamos, familia. Que Dios te bendiga. Que tengas un excelente día y una super semana.